Bueno, estamos calibrando nuestras vidas una vez más y le damos gracias a Dios por ello, porque nos permite hacer medidas correctivas y nos permite, pues, salir de toda influencia del fanatismo que se viene difundiendo últimamente a través, bueno, especialmente de los medios que se conocen como las redes sociales y también a través de los medios habituales, que son, pues, las conversaciones que se dan allá en los centros de reunión en las distintas partes del mundo. Y por supuesto que si no hay palabra de Dios, de lo que se va a hablar es del chisme del momento. Y como todos ustedes saben y tienen presente, de lo que se ha venido hablando en las últimas semanas es acerca de que el rapto iba a suceder entre el 17 y el 18 de septiembre. Y bueno, pues para sorpresa de muchos, eso eh, ha resultado ser una mentira, pero los pocos que sí sabíamos que para comenzar era una mentira o un mito, pues no nos ha tomado por sorpresa. Porque recuerden, sin conocer la palabra de Dios, todo lo que salga de la gente va a ser simplemente puras habladurías, puras fábulas, puro bochinche. Así que, una vez más, la única forma de calibrar nuestras vidas va a ser, según lo que encontramos escrito en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23. Comenzando el versículo 22, Pedro dice que debemos de purificar nuestras almas. Y esto solamente se va a conseguir, como lo dice ahí mismo, a través de la obediencia a la verdad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar con temor y temblor, amor reverente, conocer la palabra de Dios. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Y cuando conocemos la palabra de Dios, la vamos a obedecer. Y cuando obedecemos la palabra de Dios, es entonces que estamos siendo purificados. ¿Ve? No podemos abrirle nuestros oídos a cualquier habladuría, no podemos abrirle nuestros oídos a cualquiera que por ahí sale diciendo que tiene una visión, que tiene palabra de Dios, sin antes nosotros ver si esta persona ha purificado su alma, ante todo por la obediencia a la verdad. ¿Ve? Que no es otra cosa más que la obediencia a la palabra. Aquí dice mediante el Espíritu. Y el Espíritu nos va a guiar a toda la verdad, según Juan capítulos 14, capítulo 13, 14 y 16. El Espíritu nos va a llevar a la verdad y una vez que estamos en la verdad, nos va a llevar a la obediencia a la verdad. Recuerda, Jesús dijo, el Espíritu les hará recordar todas las cosas que yo les he hablado. Esa es la única manera, es la única forma en que van a ser purificadas nuestras almas. Alguien puede venir y decirte que va a una iglesia, eso no se toma en cuenta. Alguien puede venir y decirte que se bautizó, eso no se toma en cuenta. Alguien puede venir y decirte que, bueno, ha tenido una experiencia cierto día o cierto año o cierta vez con el Señor. Eso no se toma en cuenta. Porque recuerden, ese tipo de situaciones pueden ser simplemente situaciones o hechos aislados, situaciones esporádicas. Lo que nosotros necesitamos hacer es acercarnos a Dios y estar siempre en presencia de Dios, como dice aquí, siendo guiados a la verdad y obedeciendo a la verdad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23. Dice, ¿por qué? Para que cuando nuestras almas están purificadas, ¿ve? Nosotros vamos a poder desarrollar el amor fraternal no fingido. En otras palabras, todas estas personas que salieron a hablar de que el rapto iba a ser entre el 17 y el 18 son personas que simplemente buscaron llamar la atención. Son personas que simplemente buscaron hacer algo, ¿ve? Con tal de llamar la atención. Y se pusieron en el rol de aquel que, aunque hiciese algo malo, lo que estaba buscando no era el bien común, no era el bien del prójimo, sino llamar la atención. Y teníamos a influencers, teníamos a distintas personas hablando que Dios les había dicho, que habían soñado, que habían visto visiones. Y bueno, resultó, pues, como siempre, alguien que no tiene su vida purificada, alguien que no ha sido traído a la verdad, alguien que no obedece a la verdad, no puede obrar en él el amor fraternal no fingido. Eso nos va a traer a una realidad. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Ve? Entonces, una vez más,
Que alguien venga y te diga que va a una iglesia, eso no cuenta. Que alguien venga y te diga que, mira, que me bauticé, eso no cuenta. Son cosas que por la misma experiencia y a lo largo de los años hemos podido notar que nada han hecho de bien para el, el avance del reino de Dios. Hermano, pero ir a la iglesia no es bueno, eso es muy bueno. Lo malo es que simplemente tengamos gente que va pero que no está respondiendo a lo que realmente es el llamado para ir a la iglesia. No solamente es un lugar a donde asistir, es un lugar en donde estamos siendo corregidos, es un lugar en donde uno viene a observar la palabra. Una vez más, ¿qué significa observar la palabra? Ver que todo lo que yo ya estoy haciendo es según lo que está escrito allí y que quizás yo me haya olvidado, pero por la gracia, la misericordia del Señor ya me estoy recordando. ¿Ve? Observar la palabra es ir y ver si realmente estoy obedeciendo a la verdad. ¿Ve? Eso es, para eso voy a la iglesia, para ver si yo estoy obedeciendo a la verdad. Por eso, una vez más, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Y, oiga, para obedecer la verdad hay que conocer la verdad. Y la mayoría de personas que han salido en YouTube o han salido en TikTok o han salido en Instagram o han salido en cualquiera de estos medios conocidos como las redes sociales, créanme que la mayoría de ellos no conocen sus Biblias. Y muchos de ellos quizás ni siquiera congregan. Y muchos de ellos ni siquiera quizás son verdaderos cristianos. Así que antes de prestarle atención a estos agentes de todo menos de Dios, oiga, lo mejor que puede hacer es ir y leer su Biblia. La Biblia dice que cuando todo el mundo conozca del Señor, entonces vendrá el fin. Y según vemos las estadísticas, todavía una tercera parte de los habitantes de este planeta todavía no conocen la palabra del Señor. Y será predicado el reino a toda criatura. ¿Ve? Ni siquiera han leído sus Biblias y ya quieren subir, ni siquiera han leído sus Biblias y ya quieren experimentar el arrebatamiento, pues eso está lejos de suceder. Versículo 23 dice, siendo renacidos, la obediencia a la palabra que viene a ser que viene a tener como resultado la purificación de tu alma y te hace aflorar el amor fraternal no fingido, haciendo que uno a otro se ame entrañablemente, con un corazón puro, lo que va a hacer es dejarnos saber que tenemos gente renacida, ¿ve? O sea, gente que ha tenido la experiencia de nuevo nacimiento, ¿ve? Gente que ha nacido no de simiente corruptible. Oiga, eso nos hace alusión a que, bueno, estamos ante lo que podemos decir una obra consumada de Dios, ¿ve? Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que ya no estás oyendo, que ya no estás solo leyendo, sino que vive y permanece para siempre. ¿Dónde? En ti y en mí. ¿Ve? Todas estas personas que salieron a decir que el rapto iba a ser el 17 de septiembre, que ahí el rapto iba a ser el 18 de septiembre, fueron unos tremendos irresponsables. ¿Ve? Dejaron la palabra de Dios en vituperio. Y eso es un precedente, señores, que no podemos dejar así pasar nada más. Aprendamos, ¿ve? Porque hay muchos que han estado pasando WhatsApps, han estado pasando información y han estado preocupados. Yo digo, ¿y por qué? Bueno, preocupado debes estar siempre de estar a cuentas con Dios. Pero de ahí, oiga, pero hermano, hay guerra en Israel, hay esto y el otro y aquello. Israel, desde que volvió a ser parte de ese lugar donde hoy se conoce como la nación de Israel, no ha habido un día en que no descanse de defender su tierra. Josué, cuando tomó la tierra que Dios le había prometido, ni un solo día descansó de defender su tierra. Josué nunca bajó la espada. Igual tú, igual yo, desde que estamos en nuestro lugar de posesión, desde que estamos con lo que Dios nos ha dado, no hay un solo día que no dejemos de defender lo que Dios nos ha dado y lo que debemos de amar con todo nuestro corazón. ¿Ve? Esa es una lucha, es una batalla, es algo que todo el tiempo se tiene que ver suceder y debe de estar, pues usted, debemos de estar, debo estar yo, debemos de estar nosotros buscando ser este hombre, esta mujer con, como dice aquí, almas purificadas. Aquí lo dice, versículo 22 de 1 de Pedro, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Si tú no estás obedeciendo la palabra de Dios, no tienes tu alma purificada.
Tú tienes que obedecer a la verdad. Su palabra es la verdad. Toda otra forma de verdad no es la verdad. Toda otra forma pervertida de la verdad no es la verdad. Esta es la única vía. Tenemos que obedecer a la verdad. ¿Ve? El Espíritu nos llevó hasta la verdad. ¿Ve? Y esto nos convierte en personas renacidas de simiente incorruptible. Que como dice aquí para terminar, por la palabra de Dios que vive, que vive, que vive y permanece para siempre. Entonces todas estas personas que han estado hablando de todo menos la verdad, se convierten en este grupo de personas a las que se les puede llamar necios o necias, ¿ve? A las que se les puede llamar eh, eh, torpes o fatuos, ¿ve? O como se dice en otras traducciones, idiotas, ¿ve? Ay, hermano, no digas eso. La Biblia dice que uno no debe decir fatuo, no debe decir necio, no debe decir torpe, no debe decir idiota al hermano. No, 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 no. Una cosa es escribir la situación y otra cosa es actuar con enojo. Cuando la Biblia dice en Mateo 5, versículos 22 al 24, que no se diga necio y no se diga fatuo al hermano, está enseñando que no debemos de actuar con enojo, con enojo. Pero si usted ve a alguien hablando idioteces, ¿qué cosa es lo que estás viendo? Bueno, a un idiota. Si ahí usted ve a alguien haciendo torpeces, ¿qué cosa es lo que estás viendo? A un torpe, ¿ve? Si usted ve a alguien haciendo necedades, ¿qué cosa estás viendo? A un necio. Estás describiendo la situación, pero no estás actuando con enojo. La Biblia está describiendo aquí, según la perspectiva del día en el cual esta Biblia se escribió. Recuerden, la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue escrita a nosotros. Me explico. Esta Biblia no se escribió el 18 de septiembre del 2024 con español perfecto, neutro de este país para nosotros. No, este libro se escribió hace más de 2000 años, quién sabe en griego primero o en arameo quizás, pero para la gente de hace 2000 años, ¿ve? Pero el mensaje era tan trascendental que llegó hasta nosotros. Es para nosotros, pero tenemos que ser lo suficientemente humildes como para rebajarnos a entender cómo entendía esa gente en ese día lo que se les estaba diciendo, ¿ve? No puedes juzgar las cosas como juzgarías algo en el tiempo presente, ¿ve? Y entonces la Biblia dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, mira ahí la premisa, enoje, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Ve? Jesús está enfatizando la importancia de controlar la ira. ¿Ve? Y el lenguaje hiriente. ¿Usted ha visto gente que se ha airado y han dicho cosas que han hecho quizás a otros llorar? ¿Ve? La ira, el lenguaje hiriente. Jesús está elevando el estándar moral más allá de simplemente abstenerse esto sería un asesinato, perdón, más allá de un asesinato físico, ¿ve? Abordando también el daño emocional y verbal. En otras palabras, el asesinato, pues, espiritual del individuo, ¿ve? Las palabras necio y fatuo en este contexto probablemente tenían connotaciones más fuertes en la época donde se escribió este libro, ¿ve? Posiblemente implicando una condena moral o espiritual. ¿Se dan cuenta? No podemos estar trayendo todo como, ay, dijiste torpe al hermano, te vas a ir al infierno. No, al que hace torpezas se le dice torpe, al que hace necedades se le dice necio, al que hace cosas fatuas o como dice en otra traducción, al que hace idioteces le dices idiota. Simplemente las cosas como son. ¿Ve? Pero hermano, estamos describiendo la situación, claro. Estamos describiendo la situación. ¿Ve? Hay gente que viene y te dice, ah, oiga, no me diga torpe porque vas a ser condenado, ¿no? Esa gente que vino a decir que el 17 y el 18 iba a ser el rapto, son unos necios, son unos fatos, son unos torpes, ¿ve? Son unos idiotas, ¿ve? Es lo que dice las escrituras, ¿ve? Entonces viene acá y está explicando, ¿no? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de tu hermano, de que tu hermano tiene algo contra ti, se están dando cuenta, estás hablando de no, con la ira. Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto no tiene nada que ver con llamar al torpe torpe, necio necio y al fatuo fatuo. ¿Ve? No se equivoquen. ¿Ve? Hay gente que se fija en esto y tratan de decir, ay, es que
No nos digan así porque se van a condenar. No, no, no. Si usted habla falsa doctrina, usted es un idiota. Si usted habla falsa doctrina, usted es un necio. ¿Ve? Si usted habla falsa doctrina, usted es un torpe. ¿Ve? El espíritu de esta enseñanza, una vez más, parece más enfocado en evitar la malicia y la degradación. ¿Ve? No necesariamente en prohibir toda descripción de acciones de alguien. ¿Se dan cuenta? Hay mucha gente que no tiene entendimiento, no se basa en la descripción de acciones, ¿ve? Hay una diferencia entre describir una acción como torpe y llamar a una persona torpe de manera despectiva, ¿ve? Existe una torpeza, es, oiga, torpe, ¿ve? Y otra cosa es usar esto de manera despectiva. Entonces, el contexto y la intención son importantes. Señalar un error con amor y con el objetivo de ayudar es diferente a insultar por enojo o frustración, ¿ve? Entonces, eso es lo que debemos entender al respecto. Y una vez más, regresando a Primera de Pedro, dejarles muy en claro, dejarles presente que, bueno, estamos ante una realidad que muy pocas veces se le hace énfasis. Señores, sus almas no van a estar puras, sus almas no están puras si no están obedeciendo a la verdad. Tendrán apariencia de piedad, pero no son realmente puras. Aquí está, señores. Si usted no está obedeciendo a la verdad. Ahí lo dice, mediante el Espíritu. El Espíritu te guiaría a toda la verdad. El Espíritu te haría recordar todas las cosas que Jesús dijo. Pablo dijo que se sobreentendía que el pueblo ya debería estar más que preparado. Incluso dice en el libro de Hebreos que deberíamos de ser maestros, pero por nuestra necedad, por nuestra torpeza, por idiotas, no somos ese maestro de las escrituras que la Biblia nos ha llamado a ser. ¿Por qué? Porque no vinimos por la obediencia a la verdad. No hemos venido a través de la obediencia a la verdad. Así que pónganle ganas, mis hermanos, pónganle ganas y dejen de estar poniendo mil y un pretextos para no llamar las cosas como son. Tenemos mucha gente necia alrededor de nosotros. Tenemos mucha gente fatua alrededor de nosotros. Tenemos mucha gente torpe alrededor de nosotros que piensan que han alcanzado algo cuando en realidad no han alcanzado nada. ¿Ve? Así que Dios nos dé fuerza, Dios nos dé ánimo, Dios nos dé gozo, Dios nos dé de verdad amor, primero que todo por su palabra. ¿Ve? Una vez que tú amas la palabra de Dios, entonces una vez que tú conoces la palabra de Dios, tú puedes obedecerla. ¿Ve? Una vez que tú conoces la palabra de Dios, tú puedes obedecer la palabra de Dios. Y cuando tú obedeces la palabra de Dios, ahí lo dice, has purificado tu alma. Y ahí se cumple, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. ¿Quieres encontrar algo realmente maravilloso? Primero busca a Dios. ¿Ve? Dios primero que todo. De cierto, cuando vas a decir algo que vas a hacer mañana o en algún momento, se antepone, por ejemplo, en México, el primero Dios. En nuestros medios es Dios mediante. Y en otros lugares dicen, si Dios lo permite. Eso es lo que debemos de tener siempre presente. Primero Dios. ¿Ve? Dedícate a Dios. Busca a Dios. ¿Ve? Ama a Dios. Esa es la fórmula para que tengas esa llave que abrirá todo lo que se tenga que abrir, para que obtengas todo lo que tengas que obtener y literalmente para que pidas y recibas. Fiel, fe viene de fidelidad y fidelidad viene de fiel. Cuando hay un vínculo perfecto con Dios, recuerden la ecuación. Mientras más cerca de Dios, eres más santo. Mientras más cerca de Dios, eres más santa. ¿Ves? Mientras más cerca de Dios, has purificado tu alma, ¿sí? Y esto se logra no a través de una vida de santidad fingida, sino a través de la obediencia a la palabra. Y vamos a obedecer la palabra solo si tenemos el Espíritu de Dios. Ahí lo dice, mediante el Espíritu. El Espíritu de Dios es el que nos hace obedecer la palabra. El Espíritu de Dios es el que nos hace amar la palabra. El Espíritu de Dios es el que nos llama a conocer más de la palabra. ¿Ve? Eso es lo que debemos de tener siempre, siempre presente. Y cuando eso esté en nosotros, entonces podemos decir que tenemos
amor fraternal, no fingido. ¿Ve? Porque después todo lo demás sigue siendo filio, sigue siendo todo menos el amor de Dios, que es el amor ágape, ¿sí? Así que cuídense de los cuervos, cuídense de los buitres, cuídense de todo que no tenga su alma purificada, de todo aquello que no obedece a la verdad. Si no es verdad es mentira, si no es verdad es falsa doctrina, si no es verdad es apostasía, si no es verdad es del maligno. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Ha sido corta esta meditación, pero espero que les valga. Y bueno, como siempre, ruego sus oraciones. Pónganle ganas y sigamos apoyando con todo lo que podamos al ministerio para seguir avanzando. Recuerden, esto también es un trabajo y demanda, pues, de que todos echemos a andar este carrito y podamos llevarlo hacia la meta que Dios nos ha propuesto a todos nosotros. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. No sean necios, necias, no sean fatuos, fatuas. Y hermano, no diga lo otro, ok, obedezcan a la verdad, ¿ve? Purifiquen sus almas. Dios los bendiga, Dios sea con todos nosotros, cuídense mucho, bueno, oren los unos por los otros una vez más, eso es lo más importante. Dios oye la oración que haces por otro, eso es. Dios oye, Dios atiende la oración que tú haces por otro. Intercedamos y de esa manera vamos a lograr unirnos en un vínculo perfecto, vamos a lograr juntarnos como un cuerpo, ¿ve? Vamos a lograr ser ese cuerpo místico del Señor Jesucristo. Dios me los bendiga. Nos vemos en otra oportunidad. Dios sea con todos ustedes.